Bueno, Padre, dirígenos en este tiempo de tu palabra y enséñanos, Rey del Universo, lo que tú tienes para cada uno de nosotros, que tu palabra hable en nuestros corazones y que nos instruyas, Señor Todopoderoso Israel. Ayúdanos en este tiempo, Padre. Ayúdanos, Señor, a guardarnos cada vez más para ti, a estar cada vez más delante de tu presencia, con rectitud, Señor. Ayúdanos a encaminarnos siempre en tu palabra y enséñanos, Señor Todopoderoso. Danos sabiduría, Padre. Danos sabiduría para poder hacer las cosas cada vez mejores delante de ti, Padre. Gracias te damos, Hashem Todopoderoso. Amén y amén. Bien, estamos en Levítico o Vayikra, capítulo 12, verso 1. Y esa parashá Tazria va hasta el capítulo 13, verso 59. Y esta empieza con un texto en particular. Y habló el Eterno a Moshe diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: la mujer cuando conciba y dé a luz varón será impura 7 días conforme a los días de su menstruación. Será impura. Y al 8º día se circuncidará al niño, ¿verdad? Mas ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre. Ninguna cosa santa tocará, ni vendrá al santuario hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación. Y si diere a luz hija, será impura 2 semanas conforme a su separación, y 66 días estará purificándose de su sangre. Hay una diferencia entre el hombre y la mujer en conceptos de bebé. Con el hombre el tiempo es más reducido, pero con la mujer el tiempo es más alto. Y es porque la mujer debe hacer doble rectificación, por ella y por su hija. Entonces, cuando una mujer entra en un estado de embarazo, es bueno que miremos la palabra en hebreo bebé. Y la palabra en hebreo bebé dice tinok, que traduce entre las tantas como rectificación. Es decir, que cuando una mujer queda en estado de embarazo y llega el día de su alumbramiento, está produciendo en la parte terrenal y en la parte espiritual un proceso de reparación. Por eso es que un hijo, ¿cierto?, que Hashem pone en el vientre de una madre no es porque sí. Tiene un propósito, y uno de sus propósitos es que rectificar, ¿cierto? Hacer un tikún. Así que es importante que veamos que cada uno de nosotros tenemos una misión, una labor en este mundo, en esta tierra. No venimos de un error. Ay, no, fue el error más grave que cometí. No, tú no viniste de un error. Tienes un propósito. Hashem te ha puesto en un propósito. Y es importante que veas en qué propósito el Eterno te quiere encaminar. ¿Qué tienes tú que rectificar en tu vida? No sé si tú alguna vez te has preguntado eso. ¿Qué tengo que rectificar yo en mi vida? Y podemos ver que Yeshua también entró en ese proceso de rectificación, y una vez empieza ese tiempo de los 8 días, él es presentado delante de los hombres para ser conocido dentro de su pueblo. Y eso está en Lucas 2, verso 21 y 22. Y dice así: cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Yeshua, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, o sea, de su madre y de él como bebé, 8 días por ser niño, conforme a la ley de Moshe, o sea, conforme a Levítico o Vayikra 12:3, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. O sea, habla de un concepto ¿qué? Espiritual, como está escrito en la ley o en la instrucción del Eterno: todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor, ¿cierto? Es decir, un nuevo comienzo, un tikún, una rectificación. Cuando el pueblo introduce al niño en el pacto, ¿cierto? El pueblo judío está buscando que el niño se presente delante del Eterno durante toda su vida.
Eso es Éxodo 23, 17. 3 veces al año se presentará todo varón. No dice unos sí y otros no, dice todos, todos. ¿Y por qué es importante la santidad dentro de la concepción de los hijos? No sé si ustedes se habían hecho esa pregunta. ¿Por qué es importante la santidad dentro de la concepción de los hijos? Imaginémonos que cada uno de nosotros somos una vasija de barro. ¿Ustedes alguna vez han visto una vasija de barro? Imagínense que usted es esa vasija. Y en esa vasija de barro está contenido una esencia espiritual. En cada uno de ustedes hay una esencia espiritual. Y esa esencia espiritual es plasmada en lo físico. Y la importancia de concebir hijos correctamente implica que en nosotros haya una rectificación sublime. Eso es Génesis 5, verso 3. ¿Por qué? Porque aquí encontramos la descendencia de Adán. Y aquí es donde podemos nosotros ver de una u otra forma cómo se empieza la vida del hombre o del ser humano o el carnal. Y miremos ese texto, vamos a mirar ese texto. Dice así, Génesis o Bereshit 5, 3. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. ¿Verdad? ¿Qué encontramos acá? Que cada uno de nosotros, como vasijas, tenemos la bendición delante de Hashem de ser co-creadores con él. Cada uno tenemos la gran bendición de poder traer del ámbito celestial un ser a un concepto terrenal. Tú eres parte de esa creación. Por eso los hombres y las mujeres que son pro aborto y van en contra de todas estas cosas del aborto, verdaderamente dicen, es inaudito decir que una mujer a una semana, a las 2 semanas, a las 3 semanas, puede hacer lo que quiera con ese ser que está allí. ¿Por qué? Porque en el momento en que se une el hombre y la mujer hay una chispa, científicamente ya se ve, lo han mostrado los científicos. Cuando el óvulo que está acá y un espermatozoide que va viajando entra dentro del óvulo, ¿qué es lo que va en el espermatozoide? La parte genética del hombre, y entra en el óvulo, hay una explosión. Y esa explosión asemeja ¿a qué? A la vida. Es decir, que en ese momento hay un concepto espiritual que va a permitir en esa persona, en ese hijo o en ese bebé que se procreó, que haya un concepto de rectificación. ¿Qué tiene que rectificar? Hashem le tendrá que mostrar a cada uno en ese momento determinado. Por eso cada uno de nosotros tenemos que buscar en lo profundo de nuestro corazón cuál es el plan divino que tienes tú para nosotros. ¿Cuál es ese plan divino que tienes tú para nuestras vidas? ¿Te has puesto a pensar qué plan tiene el Eterno para ti? Y no estoy hablando de tener carro, casa, beca, carrera universitaria, todas esas cosas, no. Él está hablando mucho más allá de un plano terrenal. ¿Qué plan tiene el Eterno para tu vida? Si nosotros escuchaban esta semana hablando con una persona, decía, yo hasta el día de hoy no he visto un entierro con trasteo. Yo no lo he visto. Yo tampoco. Entonces, no podemos nosotros sobreponer todas las cosas terrenales primero del concepto espiritual. Porque antes de que nosotros seamos esta carne, tenemos una concepción espiritual. Y ese es el canal que nosotros debemos empezar a trabajar para poder tener el entendimiento de qué es lo que Hashem quiere. El resto viene ¿por qué? Por añadidura. El resto viene por añadidura. Aquí no vivimos a tener una vida cómoda, chévere. No. Yo no vi al Mesías montado en
en el camello BMW. Yo no lo vi. Si usted lo vio, bueno, yo no lo vi. Segunda de Corintios, capítulo 4, versos 6 al 8 nos dice: porque el Eterno que ordenó que la luz resplandeciera, es decir, cuando concibe la mujer con el hombre, está ese destello, ¿cierto? Dentro de la mujer, en las tinieblas hizo brillar su luz, en medio de la oscuridad, hizo brillar su luz. ¿Luz en dónde? En nuestro corazón. Para que conociéramos la gloria del Eterno que resplandece en el rostro del Mashiach. Esa es la concepción maravillosa y espectacular del Eterno. Y eso lo podemos ver en el Salmo 139, 13 al 16. Porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre. Te alabaré, porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho, maravillosas son tus obras, y mi alma lo sabe muy bien. Mira, no dice el cuerpo, dice mi alma, lo sabe muy bien. No estaba oculto de ti mi cuerpo, cuando en secreto fui formado y entretejido en las profundidades de la tierra. Tus ojos vieron mi embrión, y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados, cuando no existía ni uno solo de ellos. Aquí nos muestra la característica, primero, espiritual del concepto terrenal. Cuando tú naciste, dicen los grandes sabios, que cuando tú estabas en el vientre de tu madre, había un ángel al lado tuyo enseñándote todos los caminos de la Torá. Por eso, en lo profundo del corazón del ser humano, del hombre, por más perverso que sea, sabe en lo profundo de su corazón que hay un ser supremo. Así sea ateo, diga yo no creo en Dios, pero lo está nombrando. ¿Por qué si dices que no crees en Dios? Tienes que tener eso. Si tú no crees, simplemente no crees. No. Es porque hay una conciencia desde lo profundo, como dice el Salmo, desde el vientre de mi madre, desde lo profundo que está ahí, hay una conciencia. Él nos creó absolutamente a todos, buenos y malos. Él hace salir el sol sobre buenos y no tan buenos. Envía la lluvia sobre buenos y no tan buenos. Ese es el Todopoderoso al que nosotros seguimos. Así que, mis amadas hermanas, cuando ustedes tienen la bendición de poder traer hijos a esta tierra, están trayendo la gran bendición de que haya una rectificación en este mundo. Y necesitamos empezar a caminar en la justicia. Cuando Hashem iba a destruir Sodoma y Gomorra y le dice o habla para sí el Eterno, ¿habré de ocultarle algo a mi siervo Abraham? Y le habla a Abraham y Abraham empieza a decirle, Señor, si hay 50 y así sucesivamente, si hay 10, bueno, si hay 10 no los voy a destruir. No hubieron 10 hombres justos. Cada uno de nosotros podemos tener la gran bendición de poder hacer una gran rectificación en este mundo, que verdaderamente lo necesita y clama por redención delante del Eterno. Parece que a veces tristemente fuesen más los injustos que los justos, ¿verdad? Donde se levanta la iniquidad y la dureza del corazón, se aparta el Eterno, el Creador, y empieza a caer la destrucción. Yo lo vi con mis propios ojos. Los países que son socialistas tienen esta condición. Jóvenes, hombres, mujeres que endurecieron su corazón, que apartaron a Hashem de ese caminar y él se apartó de ellos. Y ustedes pueden ver que en estos hay ¿qué? Destrucción. ¿Lo pueden ver? Tenemos unos vecinos. Unos están por ahí en Centroamérica,
Y eso es algo que nosotros tenemos que mirar. Es una concepción que tenemos que tener claro. El concepto donde el Eterno dice, y la repetirás a tus hijos al estar en la casa, al andar por el camino, al acostarte, al levantarte, no es coincidencia. Es que para caminar en los caminos de la justicia se necesita ¿qué? Repetición. Hay algunas personas, algunos psicólogos, menos mal acá tengo algunos hermanos o hermanas que están en eso y dicen que para que se te vuelva a ti un hábito, algo en tu vida, necesitas caminar 21 días en ese hábito, en esa circunstancia. Entonces, si tú tienes problemas para orarle al Eterno, enfócate, 21 días, juicioso, doblega tu carne y vas a ver que va a empezar a acumularse en ti un hábito. Y así en todos los aspectos de tu vida. Empieza a mirarte. Si tengo problemas para leer, si soy muy perezoso, todas esas cosas. 21 días, empieza a esforzarte y a caminar allí y vas a ver que vas a cambiar esa concepción, esa circunstancia en ti. Porque es importante que veamos que nosotros no vinimos aquí por accidente o porque sí. Todos vinimos con un propósito. Y es maravilloso que tú encuentres el propósito en tu vida. Eso es importante. Tú no puedes venir a este mundo y pasar todos tus años y naciste y te fuiste y ya. Uno más. No. Creo que nosotros no somos llamados a eso. Una vez escuché que uno tenía que hacer muchas cosas en el mundo. Entre las tantas cosas, escuché allí un comentario que decía, por lo menos uno debe escribir un libro en su vida. ¿Para qué? Para que el día en que alguien lo llegue a leer, por lo menos se acuerde de ti. Ya tienes un propósito en tu vida. Y esto no es loco. Hashem le dice a los hombres, ¿y tú escribirás qué? Una copia de esta Torá. Los reyes tenían que llevar una copia de la Torá. No es coincidencia. A veces como que el mundo está más centrado en algunas cosas que nosotros. Entonces la invitación de estos primeros versos es que nosotros verdaderamente podamos entender que no somos errores en nuestra vida, que nosotros tenemos un propósito y que ustedes, queridas hermanas que nacieron mujeres, tienen una gran bendición. Cada vez que Hashem pone en ustedes esa semilla maravillosa que está ahí, piensen que es la gran oportunidad de que haya una rectificación en este mundo. Y si te escogió a ti, es porque tú puedes hacer un muy buen trabajo con eso. Y cuando empezamos a mirar el concepto de la Sara o la lepra, recordé el concepto del Mesías, porque hay muchos que discutían sobre los títulos del Mesías Yeshua. El libro de Isaías habla de ello. Y el libro de Isaías nos empieza a mostrar una serie de cosas. Y dice Isaías 53, verso 5. Mas él herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga o su Sara, lepra, ¿cierto? O su llaga, fuimos nosotros curados. En el Talmud Sanedrín 98b dice, o dan un título al Mesías, un título muy particular. Los rabinos dijeron su nombre es el erudito leproso. ¿Por qué? ¿Por qué tiene ese título, el erudito leproso? Porque esa era una de las características
que el Mesías tenía que cumplir para ser Mesías, y era sanar la lepra. Usted puede ver en muchos textos cómo él sanó a muchos leprosos. Si no estoy mal y me falla la memoria, creo que fueron 10. Que no tienen, que no es coincidencia que hable 10, porque 10 nos habla de ¿qué? De la totalidad. 10 nos habla de la totalidad. Para que haya un minyan, tienen que haber 10 hombres, mínimo. No hay más. Por eso los hombres corren a la sinagoga. ¿Y qué es un minyan? Un minyan es la reunión de 10 hombres. Y eso fue tomado desde los tiempos en donde el Eterno tenía esa discusión con Abraham cuando iba a destruir Sodoma y Gomorra. Y si hay 10, si no hay 10, la destruiré. Pero si hay 10, voy a conservarla. ¿Sí ven? Por eso los hombres son sumamente importantes. Y el que tiene lepra se conoce como Motzirra, que significa saca el mal. ¿Qué hace el Mesías Yeshua en tu vida? Si miramos cada uno de los evangelios, ¿te saca qué? ¿El mal? ¿Te saca el mal? ¿Qué necesitamos o qué debemos hacer nosotros como seguidores del Mesías? Sacar el mal de nuestra vida. Y para que podamos sacar el mal, nosotros tenemos primero que aceptar la condición de impuros, purificarnos o limpiarnos de toda zara o lepra. Primera de Juan 1, verso 9. Si confesamos nuestros pecados, o sea, si aceptamos las condiciones de ¿qué? De impuros, ¿cierto? Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos o para purificarnos de toda maldad, quiere decir de toda ¿qué? Zara, lepra. ¿Tú quieres ser purificado? Necesitas aceptar que estás impuro. Todo aquel que se crea que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Yo estoy seguro que no. Y muchos de nosotros tenemos lepra o zara y no la vemos. Porque esa ya no va en un concepto físico, sino está en un concepto espiritual. Y todos nosotros necesitamos circuncidarnos. Todos. No es casualidad, esta semana escuché una noticia. En Medellín empezaron a levantarse y a verse personas con lepra. Hay un contagio de lepra en Medellín. Cada nación, cada país, cada ciudad tiene su potestad espiritual. Aunque ustedes no me lo crean, porque algunos yo sé que no creen. Pero cada nación, cada ciudad, en cada país tiene una potestad espiritual. Medellín tiene un problema. El problema es sexual. Es degradación y sangre. Muchas mujeres en Medellín tuvieron la connotación y la imagen de otros que les vendían que para ellos poder tener dinero necesitaban darse al mejor postor. Esa es la realidad de esa ciudad. Y muchos jóvenes y hombres tienen un problema. Y es que para ellos les será más fácil salir a hacer una vuelta en la moto y recoger unos buenos pares de dinero que estar en una empresa trabajando. Eso está en Medellín. Esa circunstancia está allí y eso lo implementó el narcotráfico.
y los problemas de brujería y demás que estuvieron en esta ciudad por muchos años. Mírenlo ustedes, analícenlo. Entonces, cuando miramos todo eso, verdaderamente nosotros necesitamos ver el Brit Milá desde un nivel alto, profundo. Los sabios explican que uno de los propósitos del Brit Milá es evitar la pérdida del semen en el hombre. ¿O qué es el semen? ¿Qué quiere decir esto? La semilla, la cera. Una de las características de esto es evitar la pérdida de la cera en el hombre. ¿Por qué? Porque esta no se debe desperdiciar. Esta no se debe desperdiciar. El rabino Shimon Bar Yochai dice así, lo siguiente: no hay pecado en el mundo que provoque más la ira del Todopoderoso como el pecado de descuidar el pacto del Brit Milá. Y otros sabios en la Torá oral hablan con respecto a la parashá de Noaj y dicen, porque inmediatamente después que una persona comete este acto desperdiciable, derramar su semen en vano, regalando así su semen a los demonios, su imagen divina desaparece de él, dejándole convertido en una bestia del mal. ¿Por qué hay tanto pedófilo y hombre con cauterizado su corazón? Por esto. Porque ha entregado su ser a los demonios. Porque cada vez que el hombre no hace las cosas correctamente, crea en sí muchas cosas que lo acusan. Porque una mujer cuando es violada tiene tantos problemas psicológicos. Porque esa carga espiritual que tiene ese hombre, de una u otra forma, es traspasado a esa mujer. Esa es la realidad. ¿Y qué se tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer esta persona? Tiene que hacer teshuvá, un arrepentimiento genuino, verdadero. Y tiene que deshacer todas esas clipot o cáscaras que permitió en él, de acuerdo a sus impurezas. Cada uno de nosotros somos como radares o receptores. Haga de cuenta que usted en su cabeza tiene una antenita. ¿Cierto? Haga de cuenta que usted en su cabeza tiene una antenita ahí. No unos cachitos, una antenita. ¿Cierto? ¿Y por qué? Porque hay otra enseñanza de los sabios que dicen que nuestra cabeza tiene radares o receptores que detectan movimiento, espacio y tiempo. ¿Y de qué nos está hablando acá? ¿Por dónde empieza a entrar la impureza de la tzará, de la lepra? ¿De la boca? Entonces ellos dicen, esos radares o esa antena detecta movimientos en el espacio y en el tiempo. Y esos radares los tenemos nosotros. ¿Y son los qué? Los ojos, los oídos, la nariz y la boca. Lo que percibimos del mundo físico está determinado por estos radares. Analízate. Mira tu vida. Mira tu vida. La persona que tiene problemas de llevar chismes alrededor de los otros, ¿sabes por qué es primero? Porque mira. Segundo, porque escucha. Y tercero, porque habla. ¿Sí o no? ¿A qué le abriste las puertas? ¿A qué impureza estás abriendo tú? ¿Qué necesitas circuncidar en tu vida? Por eso vamos a hablar de la circuncisión un poquito más allá de un concepto físico del hombre. ¿Qué necesitamos nosotros circuncidar en nuestra vida? Hay un cuento, yo no sé si ustedes lo han escuchado, y el cuento habla así de lo siguiente. Habían 4 hombres, se reunieron 4 hombres a hablar.
¿no? Entonces se reúne uno a hablar y dice, uy, hermanos, tengo un problema. Sí, sí, ¿cuál es tu problema, hermano? Necesito confesar esto, hermanos, tengo un gran problema. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes, hermano? ¿Qué tienes? Hermano, a mí me gusta llevarme las cositas de los demás. El que me deje por ahí una monedita, una cosa, uy, hermano, a mí como que la manito me dice así, cógeme, cógeme, me salen letreritos. Sí, hermano, uy, no, no. ¿Y tú, hermano, qué problema tienes? ¿Qué problema tienes? No, hermano, a mí me gusta vivir pereciendo y durmiendo, hermano. Por eso llego tarde, hermano, a la congregación. Es tan rico dormir. Ay, dormir es tan delicioso. Uy, sí, hermano, sí, sí. ¿Y tú qué problema tienes? ¿Qué problema tienes? El tercero, ¿qué problema tienes? Ay, hermano. Yo no tengo un problema, ¿qué problema? Me fascina comer, hermano. Sí, sí, hermano. Cuando van a repartir las cositas en la congregación, uy, hermano, yo estoy ahí porque es que ahí es donde como. No importa que los otros no coman, pero yo salgo satisfecho, hermano. Y le preguntan al cuarto, hermano, ¿y usted qué problema tiene? ¿Qué problema tiene, hermano? Y él era callado, no decía nada. ¿Qué problema tiene, hermano? Todos, ¿y usted qué, hermano? ¿Qué problema tiene? Uy, hermanos, yo tengo un problema, hermanos. Yo no me puedo quedar callado y tengo unos chismes más buenos, hermanos, para contarle a todos. Pero están calienticos, estoy que me voy a comprarlos. Eso sucede porque abrimos ¿qué? Nuestros ojos, nuestros oídos y nuestra boca. Y la Torá nos enseña que hay muchas clases de circuncisión. Si usted no sabía, lo invito a que pase ese bisturí por cada una de ellas. Porque el pueblo judío habla de la Brit Milá, pero esta tiene que tener también un concepto espiritual en sus vidas. Ellos pueden tener una circuncisión en su carne, pero si no tienen una circuncisión en su corazón, ellos también se pueden apartar del Eterno. Y hay muchos que están apartados. Yo conocí a algunos. Baruch Hashem ya retornaron al Eterno. Pudieron entender después de muchos golpes en su vida y dijeron, esto no es para mí, me devuelvo a mi tierra. Nosotros dijimos, Baruch Hashem, ajustate, porque tú sabes qué es lo que tienes. Entonces, esto habla de dos temas, dos composiciones. Una de la física, pero también nos habla de una del corazón. Pero hay otras circuncisiones más y la palabra nos las muestra. Y las circuncisiones son, primero, la del corazón. Segundo, la de los labios. Tercero, la de los ojos, la del tacto, el oído. Y cuarto, la del miembro masculino. Esas son las circuncisión que podemos encontrar. Por eso es importante ver que la circuncisión del miembro masculino no proporciona mayor beneficio espiritual si simplemente es considerado un acto médico. No va a proporcionar mucho más allá. Porque esta circuncisión debe ir acompañada de una circuncisión del corazón. La Brit Milá representa la remoción de la cáscara o la concha y eso es llamado como el ego. La Torá habla de circuncidar el corazón, los oídos, la vista y de los labios. Esto se conoce como el Brit Alazot, la circuncisión de la lengua o la boca. Básicamente es circuncidar nuestros 5 sentidos, lo que nos habla acá. ¿Y qué es la circuncisión del corazón? ¿Alguna vez ustedes se han preguntado eso? ¿Tú crees que tienen la circuncisión del corazón? Pregúntate ahí tú. Oiga, ¿yo tendré la circuncisión del corazón? ¿No te has hecho esa pregunta nunca? Pregúntate ahí.
Cuando estaba Moshe Rabbeinu con el pueblo, esto ya existía. Esto no es cuento. Léalo ahí, hermano. Deuteronomio 10, verso 16. Miren lo que esto no es mentira. Esto no es nacido de la NASA, ¿no? Dice aquí Deuteronomio o Devarim 10, 16. Circuncidad pues vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Hashem le muestra al pueblo y le dice, ustedes tienen la circuncisión desde los tiempos de Abraham, su padre. Él sacrificó a sus hijos. Isaac sacrificó a los suyos. Jacob hizo el proceso de Brit Milá a sus hijos también. Pero aquí le dice a Moshe y les habla, circuncidad pues vuestro corazón y no endurezcáis vuestra cerviz, no endurezcas más tu vida. Circuncida tu corazón. La circuncisión del corazón no es nada más que el complemento que la circuncisión de la carne. La Torah es dual. Hashem creó todo doble. Él creó un concepto espiritual y un concepto terrenal. Lo uno nunca está desligado de lo otro. Siempre están ligadas las dos cosas. Y nosotros, los seres humanos, necesitamos circuncidar el prepucio de nuestro corazón. Muchos tenemos dureza en nuestro corazón. Y la palabra del Todopoderoso no entra allí. Porque está dura. Hay muchas capas en ese corazón. Y a veces nosotros no lo queremos dar para que Él pase el bisturí que no pasa a la mano de un hombre y quite esas capas que están ahí. Nosotros necesitamos entregar nuestro corazón al Señor. Hijo mío, dame tu corazón. Miren la importancia. Hashem dice, hijo mío, dame tu corazón. Y es tan así que el Eterno también dice, sobre todas las cosas, guarda ¿qué? Tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Quieres ver verdaderamente si hay una persona que camina con una vida, no hablemos solo de la vida física, sino en una vida espiritual? Mira si tiene circuncidado su corazón, si no hay en él dureza. Cuando hay dureza en el corazón de un hombre, ten mucho cuidado. Puede ser un ra, un malvado, como Faraón, que endureció su corazón. Y en él no entró absolutamente nada, ni la palabra del Eterno. Él viendo todas las plagas que Hashem le envió, no hablando de su corazón. En estos tiempos, la palabra habla de ello. El corazón de muchos se enfriará. El amor de muchos se va a enfriar. El amor de muchos se va a enfriar. Y eso ha sido culpa de todos. La falta de importancia y de amor ha hecho que el corazón que el corazón de muchos otros se enfríe y se endurezca. Se ponga tieso, rígido. Cuando tú no expresas, no muestras amor hacia la otra persona, esa persona endurece su corazón. Mira un animal, míralo en un animal, un perrito. Cuando tú ves esos perritos por la calle que han sido maltratados, que han sido golpeados, que han sido abusados, todas esas cosas, y tú vas a acercarte a ese animal, ¿cuál es la reacción de él? Sale a alejarse. Está a la defensiva, agresivo, ¿cierto? Está duro su corazón. No es un animal dócil, ¿verdad? Y eso sucede en el hombre. Eso sucede en nosotros. Uy, yo ya no creo en nadie. Porque es que me la han hecho. No sé qué cuántas miles veces. Deuteronomio 30, verso 6. El Eterno tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tu descendencia para amar al Eterno tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma para que vivas. Miren, esa es una condición para que verdaderamente vivamos.
Quitémonos todas aquellas cosas que no nos permiten ser sensibles al Espíritu del Eterno. Un corazón circuncidado, verdaderamente obedece los mandamientos del Todopoderoso, porque lo va a hacer con un corazón lleno de gozo, de amor, de alegría. Un corazón que no es circuncidado lo hace por hacerlo. ¿Por qué lo hace? Porque toca, hermano. Porque a la comunidad, que hermanos son mis papás, qué cantaleta. Eso me acaldo el hora si yo no voy. Uy, qué pereza, man. Es la verdad, ¿sí o no? ¿Por qué va? Que si yo no voy, hermano, llego por la tarde y eso me encienden. Eso parece la gotera constante. No, eso no, yo no quiero eso. Y mire lo que habla el Mesías. Porque el Mesías habla que existe una circuncisión mucho más poderosa que la que habló Moshe Rabbeinu. En la circuncisión que el Mesías habla que hay una concepción profunda del hombre, donde esta circuncisión parte el Yetzer Hará, quita la mala inclinación. Pablo lo llama la carne. Y él dice que la carne se elimina. Y eso está escrito en la carta a los Colosenses. Colosenses 2, verso 11. Búsquenla ya, hermanos, para que no piensen que me lo estoy inventando. Colosenses 2, verso 11. En él también fuisteis circuncidados. ¿En quién? En el Mesías, Yeshua. Fuisteis circuncidados con una circuncisión no hecha por manos al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión del Mesías Yeshua, dice el texto. Colosenses 2, verso 11. En él también fuisteis circuncidados con una circuncisión no hecha por manos de hombre, al quitar el cuerpo de la carne. Esto no quiere decir que ahora el Mesías quitó todo el mal de nosotros, porque si nosotros miramos, tenemos que ser realistas, no tenemos la aureola capa de decir que somos santos, ¿sí o no? Pero él, de una u otra forma, quita esa Yetzer Hará, esa inclinación al mal, esa carne, y nos muestra que nosotros tenemos la capacidad para dominarla. Si tú tienes un problema en tu vida, algún pecado, ¿cierto? Alguna inclinación, alguna lucha, tú tienes la capacidad de poder dominar esa carne, sujetarla en el Mesías y no volverlo a hacer. Miren, amados hermanos, hay que ser realistas y hablar así crudamente. Si tú tienes un problema como hombre de promiscuidad, mira, Hashem, por medio del Mesías, obró una circuncisión en tu corazón y tú tienes la capacidad y la fuerza para sostener tu carne y no hacerlo. ¿De quién depende? De ti. No hay de nadie más. Pereza, gula, mal genios, malas palabras, chismes, todas esas cosas. Mire, aquí está. Entrégate en ese aspecto en tu vida para que puedas hacer una obra poderosa. La circuncisión de los oídos y de los labios. Jeremías 6, verso 10. ¿A quién hablaré y atestiguaré para que me oigan? He aquí, están tapados sus oídos y no pueden prestar atención. He aquí, la palabra del Eterno fue para ellos una afrenta. No la han deseado. ¿Ustedes se han visto que nosotros tenemos acá algo? Dicen que el óvulo, a veces pensamos nosotros que el óvulo es este, pero otros que dicen que el óvulo es este. Y si usted coge con sus dos, coja con sus dos manitos aquí, hagamos la tarea. Aquí en estos pequeñiticos que están acá, al lado de los óvulos, si usted coge con sus dos manitos así y coge, oprímaselos hacia adentro. ¿Escuchan? No escuchamos muy bien, ¿cierto? Y el texto en Jeremías dice, y atestiguaré para que me oigan, porque están tapados sus oídos.
necesitas circuncidar tus oídos. Estás tapado. ¿Por qué no escucho la voz del Señor? ¿Qué pasa? ¿Por qué el Eterno no habla a mi vida? Necesito una dirección tuya, Padre. Muéstrame. ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué sucede? Tal vez tú no has sido circuncidado en tus oídos. Y no con esto quiero decir que el Señor va a aparecerte y decirte, hola, ¿cómo estás? No. Pero recordemos que el Señor habla a través de ¿qué? De su palabra. Entonces acá discuto un poquito aquella terminología que usaba a veces mi papá. Yo le hablo a usted y le digo una cosa, haga esto, y como que le entra por un oído y le sale por el otro. No, creo que aquí entendí que es que yo los tenía cerrados. No se vaya por ahí porque no va a irle bien. Cuidado que usted se va por allá, no sé qué, más se va por ahí. Y cuando la embarra, como decimos aquí en Colombia, yo le dije, ¿para qué se fue por allá? ¿Sí o no? ¿No nos pasó a nosotros? Hay que ser realistas. Yo le dije, ¿para qué se fue por allá? Como usted no escucha, pues claro, es que teníamos esto cerrado, ¿cierto? La circuncisión de los labios también es sumamente importante. Habla la Torah oral que son las fuerzas impuras del Sitra Agra, es decir, del otro lado, en donde estos brincan abismos para venir a atrapar las palabras negativas que salen de nuestra boca. Es decir, que durante el día es bueno que nosotros pensemos cuántas barbaridades hablamos, porque cada una de esas barbaridades pueden ser muchos decretos que se pueden revestir en contra de nosotros. Haz de cuenta que tú coges y botas un boomerang. Un boomerang, ¿cierto? ¿Qué condición tiene el boomerang? Que va a devolver, ¿cierto? Ese va a devolver. Cuando tú vayas a hablar palabras que no tienes que hablar, mira, para eso le hicieron labios. Los labios no son... Y los dientes, mire. Cierre la boca, apriétese la boca y no hable. Porque eso es como un boomerang que va a volver y el efecto ¿a quién le va a caer? ¡Pin! Acá. Vemos las causas, los efectos. Vemos muchos ejemplos. Ay, hay un ejemplo hermoso que a mí me gusta. Mire, yo lo aparté acá. En este texto, en la palabra acá en la Biblia. Y creo que con esto ya casi vamos cerrando. Pero quiero darles este ejemplo. Miren este ejemplo, porque ese efecto de lo que ustedes hablan, mire el cuidado de lo que uno debe tener con el habla. Porque el efecto de lo que usted habla es prendedizo. La Sara es prendediza. Y de lo que usted habla puede contagiar a los otros. Puede contagiar a generaciones. Ustedes han visto que hay generaciones de familias que tienen problemas específicos. Entonces, un ejemplo, la drogadicción. Se levanta una familia que tiene problemas, papá, mamá y todo eso, de drogadicción, venden drogadicción en esa casa y todo eso. Se levantan esos muchachos y parecen como las pulguitas. ¡Pum! Se les pega también a esos muchachos y siguen haciendo lo mismo. ¿Sí o no? ¿Es verdad o no es verdad? Eso lo vemos. Mire, ese es el efecto boomerang. Y la Torah lo muestra acá. Lo muestra con unos hombres que... impresionantes. Segunda de Reyes, capítulo 5, verso 20 y 27. Y nos habla de dos varones buenos, pero hay uno que es un profeta. ¿Qué profeta es el de acá? Segunda de Reyes 5, 20 al 27. Y dice así, mire, cuando Giesí, el siervo de quién? De Eliseo, un gran hombre que caminaba con Hashem. Cuando Giesí, el siervo de Eliseo, el hombre del Eterno, mire, lo dice la palabra, se dijo, mi señor se desperdició de Naamán el sirio sin aceptar el regalo que trajo. ¿Qué problema tenía Naamán? Sará, lepra, ¿cierto? Y el siervo del Eterno le dijo, ve a ese río, métete allí
y tú vas a salir limpio como un bebé. Y él salió y la palabra dice, se metió al río y cuando salió su piel era como piel de ¿qué? De un bebé, dice la palabra, ¿cierto? Entonces, vamos a repetirlo de nuevo. Cuando Giesín, el siervo de Eliseo, el hombre del Eterno, se dijo, mi señor despidió de Naamán el sirio sin aceptar el regalo que trajo. Tan seguro como que el Señor existe, que iré tras él a ver qué consigo de él. Giesí, mira, el corazón, Sara. Entonces Giesí corrió tras Naamán. Naamán vio que alguien lo seguía. Se bajó del carruaje para encontrarse con Giesí. Naamán le dijo, ¿está bien todo? Giesí le dijo, sí, todo está bien. Mi amo me mandó a decirle esto. ¿Él le había dicho eso? No. Mira, dos jóvenes del grupo de profetas de la región montañosa de Efraín han venido a verme. Por favor, dales 3,000 monedas de plata y unas mudas de ropa. Naamán dijo, por favor, toma 6,000. Naamán convenció a Giesí de que se llevara la plata. Puso las 6,000 monedas de plata en 2 bolsas y le dio las mudas de ropa. Naamán les entregó todo esto a sus siervos para que los llevaran delante de Giesí. Al pasar la cima del cerro, Giesí les recibió todos a los siervos, los despidió y escondió todo en la casa. Giesí entró a hablar con su amo, o sea, ¿con quién? Con Eliseo, ¿cierto? Con Eliseo. Eliseo le dijo a Giesí, miren lo que hace una persona que tiene una concepción espiritual. Aquí está. Miren lo que hace una persona que tiene una concepción espiritual. Yo le he pedido a Hashem esto. Mentira, le dice Eliseo. En mi mente vi cuando el hombre se dio vuelta en su carruaje para verte. No es el momento de aceptar dinero, ropa, aceitunas, uvas, ovejas, ganado, ni hombres ni mujeres como siervos. Ahora tú y tus hijos contraerán la enfermedad de Naamán, o sea, Sara, lepra. Siempre tendrás la lepra. Desde el momento en que Giesí salió de ahí, su piel quedó tan blanca como la nieve y quedó enfermo de lepra. No solo él, su familia. Miren lo que hace cuando nosotros no nos cuidamos de esto. Tú puedes ser un contaminador de generación en generación. ¿Interesante? Tú necesitas circuncidar tu vida, hermano. Yo necesito circuncidar la mía. Porque cada una de las características de nosotros a veces pasan de generaciones en generaciones. Cuando tú no buscas el propósito de Hashem y haces lo que tu papá te dice, todo lo que tu mamá te dice, lo que, no sé, los hermanos te dicen, todo lo que los demás te dicen, pero no te enfrascas en lo que Hashem quiere para ti, tú puedes caminar en lepra, tú y tus generaciones. Esto yo lo he visto en muchas personas. A veces, tristemente, los padres cometen errores con sus hijos. Ellos visualizan su vida en ellos y quieren que sus hijos hagan lo que ellos no hicieron. Entonces, no sé, su papá quería ser médico, pero el hijo, como él no pudo, entonces, hijo, no, tú vas a ser el mejor médico y tienes que hacer esto y vas a tener que, te toca hacer esto. Lo impulsan a hacer eso. Y ellos lo hacen, ¿cierto? Trabajan y van en pos de eso. Pero al final del resultado tú vas y hablas con ellos, ven y en que, uy, yo estoy en esto porque me tocó, ya me toca hacer esto. Contaminado. Y entonces él, frustrado por su vida, tiene sus hijos y no, es que yo quería ser piloto. Vienen los hijos, tú vas a ser piloto, vas a ser el mejor, yo te voy a pagar esto. ¿Contaminó a su hijo? Sí. Ahora cuando hay problemas de chismes, cuando una persona tiene problemas de chisme, mire, está como el personaje número 4. Uy, estoy que me salgo a contarle a usted que el perezoso, usted que el ladrón y usted el comelón.
Estoy que me voy a decirles a todos. ¿Quién ve esa conducta? Los hijos. ¿Quién repite los patrones de lo que ven sus padres? Los hijos. ¿Qué cometen de error sus hijos? Lo que vieron sus padres. Pero mire que hay algo particular y especial, que esta palabra, la Torá, que nos habla de la circuncisión de los ojos, de los oídos, de los labios, sin embargo, no nos habla sobre la circuncisión de la nariz. Ella no nos habla de la circuncisión de la nariz. ¿Y saben por qué es? Voy a leerlo aquí textual. Porque esta, según los sabios, simboliza al mundo de la esfera superior, es decir, el sentido menos contaminado de la negatividad. Por eso, cuando el juicio se activa y sentimos algo de apariencia negativa, se aproxima algo y es cuando la persona expresa y dice, algo me está oliendo ¿a qué? A mal. La nariz forma parte de la cabeza. La nariz entonces es el instrumento de nuestra intuición. Por eso la Torá no dice, no hay que circuncidar la nariz. ¿Por qué? Porque tú intuyes que hay algo que no está bien. A diferencia de todos tus otros órganos. Nosotros necesitamos pasar por algo así en nuestra vida. No es solo los hombres con la circuncisión de su miembro y de su corazón, sino es también las mujeres, con la circuncisión también de nuestros oídos, de nuestros ojos, de nuestra boca, nuestros labios, nuestra lengua, nuestros actos. Tanto es así que la palabra y el Mesías Yeshua lo dijo, si tu mano, si tu pierna, ¿cierto? Es caída, ¿verdad? Te es para tropezar, ¿qué tienes que hacer? Decía él ahí, córtatelo, quítatela, porque es mejor que entres mucho, es mejor que entres cojo, a que no entres al reino de los cielos, hermano. Y eso es lo que necesitamos hacer nosotros. Eso es lo que nosotros necesitamos hacer. ¿Por qué la serpiente tiene la lengua dividida? ¿Ustedes se han preguntado? ¿No? ¿Nunca se han preguntado por qué la serpiente tiene la lengua dividida? Usted cuando mira en un video una serpiente que la graban o la fotografían así en esas cámaras ultra profesionales y ven la lengua, tiene la lengua dividida, ¿verdad? ¿Cierto? ¿Saben por qué? Porque el Eterno mostró a través de la serpiente, que fue la que habló a Java, le habló de dos conceptos. Le habló del concepto espiritual, mirándolo desde un concepto terrenal. Entonces el Eterno le dijo, tú eres así, yo te voy a dejar la marca de que tú hablas conceptos espirituales, trayéndolos a lo terrenal para que la vida del hombre sea carnal. Nosotros no podemos tener ese pensamiento. Por eso nuestra lengua no está dividida. Bien dice el Eterno, sed santos porque yo soy santo, dice él. Y sin santidad nadie verá al Eterno. Que Hashem nos ayude en esto. Que Él nos bendiga en todas las etapas de nuestra vida y las circunstancias que están acá. Y que si nosotros verdaderamente estamos enfermos, hagamos lo que dice la palabra. La palabra que era, que decía, no acudían al médico. ¿Acudían a quién? Al sacerdote. ¿Quién dictaminaba si estaba puro o impuro? El sacerdote, no era Hashem, el sacerdote, de acuerdo a la instrucción que daba el Eterno. Si nosotros tenemos una circunstancia, una situación en nuestra vida, acudamos al Creador del universo. Mostremos esa circunstancia, esa situación. El Mesías nos circuncidó, nos dio la potestad de tener la fuerza para no caer. En nosotros está la fuerza de controlar nuestra parte animal. Y necesitamos cada día más tomar esa fuerza desde un concepto ¿qué? Espiritual.
No es con sangre, no es con espada, no es con ejércitos, sino es con ¿qué? Con su espíritu que podemos nosotros vencer. Bueno, Padre, te pedimos que nos ayudes, soberano del universo, en este tiempo, que nos ayudes a todos, Hashem, ayúdanos en este caminar, Padre. Ayúdanos a todos, tú conoces las luchas, las circunstancias, las situaciones que tenemos, Padre, y te pedimos que nos ayudes. Yo te pido, Señor, ayuda a cada uno de mis hermanos, Padre, para que ellos verdaderamente puedan sobrepasar todas estas circunstancias y situaciones. Tú nos hablas, Señor, por medio del Mesías, Padre, que debemos pasar a circuncidar muchas áreas de nuestro ser, muchos órganos que nos hacen caer, muchas cosas que nos hacen resbalar. Ayúdanos, Padre, para que nos mantengamos firmes en ti, para que no caigamos, Hashem. Ayúdanos para que podamos rectificar correctamente, como decía el Salmo, Padre, desde lo profundo de nuestras entrañas, de lo profundo del ser de nuestra madre, tú nos conociste, Padre. Y desde allí aún tú ya escribiste todos los libros de nuestra vida. Ayúdanos, Padre, a que encaminemos nuestra vida conforme a tus propósitos, Señor Todopoderoso. Encamínanos en tu propósito para que cumplamos tu santa y perfecta voluntad. Amén y amén.